Reciban un cordial saludo de su amigo y hermano Caleb Flores. Vamos a estudiar brevemente un tema, pero no lo podemos hacer sin antes pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude a poder asimilar lo que vamos a estudiar. Por favor, donde estén, inclinen su rostro para orar junto conmigo. Amante Padre, Dios eterno, tú que estás en el cielo. En esta noche, Señor, venimos a depositar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas delante de ti, en espera del pronto regreso de Cristo por nosotros. Queremos pedirte que la santa y divina presencia de tu Espíritu Santo nos anime. Si estamos transitando el valle de la sombra y de muerte, que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir adelante. Si estamos, Señor, en el momento más oscuro con nuestros matrimonios, queremos que tu Santo Espíritu nos anime. Si estamos atravesando el valle oscuro de la enfermedad con nuestros familiares, con nuestros amigos, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder pasar victoriosos en medio de ella. Señor, tú siempre apareces en el momento más oscuro, trayendo paz, consuelo y esperanza. Oramos por aquellas personas que han de ver y han de compartir el video. Esperamos que sea de gran bendición para las personas. Ahora vamos a abrir tu palabra y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el libro de San Juan, el capítulo 14, San Juan, el capítulo 14, encontramos San Juan, capítulo 14. San Juan, el capítulo 14. Voy a leer, luego voy a comentar la experiencia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré como a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús había pasado 3 años y medio con los discípulos. Ellos habían visto sus milagros, habían visto cómo había sanado enfermos, leprosos, paralíticos, había dado vida, había resucitado muertos. Los discípulos no concebían la idea que el maestro a quien amaban se fuera. Y Jesús quería confortarlos con la promesa de que Él volvería. Pero Jesús quería confortarlos con esta palabra: no se turbe. Esa palabra turbar es la misma que aparece, mis queridos hermanos, en Mateo el capítulo 2 y el versículo 3, donde dice que cuando Herodes se dio cuenta que Jesús había nacido, dice que se turbó, es decir, tuvo miedo. Esa palabra turbar es la misma palabra que aparece en el libro de Marcos, el capítulo 6 y el versículo 50, cuando dice que Jesús se apareció andando sobre el mar en el momento más oscuro de la noche. Y dice que los discípulos tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma, pero Jesús apareció y ellos tuvieron que miedo, y Él les dijo: no temáis, yo soy. Esa palabra turbar significa que cuando Jesús le dijo a los discípulos que se iba, los discípulos no comprendían, porque los discípulos entendían el ministerio de Cristo como un ministerio terrenal. Ellos esperaban que Jesús los libertara del yugo romano. Necesitaban entender cuál era la verdadera naturaleza del reino que Cristo había venido a establecer. Y Jesús vez tras vez les había dicho a los discípulos que era necesario, para que la Escritura se cumpliese, que Él viviese, muriese por nuestros pecados y resucitase. Pero los discípulos no concebían la idea que el maestro a quien amaban se fuera. Y Jesús les dijo: no se turben, no tengan miedo. Yo no sé cuál es la experiencia en la cual estás pasando que tengas miedo. Quizás estás en un problema con tu matrimonio. Quizás sea un problema económico. Quizás sea un problema de salud. Quizás sea un problema que solamente tú tienes que lidiar. Yo no sé, mi querido hermano, mi querido amigo, pero algo sí la Biblia dice, y es que Jesús siempre aparece en el momento más oscuro de nuestra experiencia. Y Jesús en esta noche quiere confortarte con la promesa: no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree las palabras de Él también. Jesús les dijo, es como, voy a poner este ejemplo. Imagínense un ser querido. Ustedes lo aman, ustedes han pasado tiempo con él, y que un día su ser querido les diga: yo me voy de viaje. ¿Cómo se sentiría su corazón? Triste, afligido,
muchos pensamientos vendrían a su mente. Pero si Él les dijera, volveré, ustedes anhelaran el regreso de esa persona querida, pero ustedes quisieran que Él les dijera una fecha en la cual vendría. Pero si esa persona amada les dijera, yo voy a volver, ustedes deberían esperar anhelantemente la venida de ese ser querido. Pues los discípulos deseaban saber cuándo vendría Jesús otra vez. Y Jesús los confortó con la promesa, volveré por ustedes. Jesús quiere esta noche confortarte con la promesa del pronto regreso de Cristo por nosotros. Jesús quiere confortarte con la promesa de que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo, de donde nosotros iremos muy pronto. Los discípulos querían saber cuándo vendría Jesús, y Jesús les dejó eventos que les señalarían la inminencia del regreso de Cristo. Estamos entrando, mis queridos hermanos y amigos, en la recta final para que todas las cosas sucedan y poder encontrarnos con nuestro Dios. Y mientras las cosas van sucediendo, es cuando más necesitamos orar, estudiar y testificar. Mis queridos hermanos y amigos, el propósito de la venida de Cristo es que nosotros estemos con Él para siempre. La Biblia dice que el propósito de la segunda venida de Cristo, noten lo que dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Es decir, Jesús prometió que volvería por segunda vez. ¿Y cuál es el propósito de la venida de Cristo? Y os tomaré como a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El propósito de la venida de Cristo es que nosotros estemos eternamente con nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, los discípulos, los apóstoles, todos los escritores de la Biblia anhelaban el momento en el cual nosotros vivimos. Muchas de estas personas quisieran haber estado en este momento de la historia, y nosotros somos dichosos, queridos hermanos y amigos, de estar todavía con vida y poder obtener la victoria completa aferrados de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, los escritores de la Biblia, noten cómo le llamaban a este evento, a esta promesa en el libro de Tito, el capítulo 2 y el versículo 13. Noten lo que dice. Tito, capítulo 2 y el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo y dice que aguardando como la esperanza bienaventurada, doblemente feliz, dichosos los que hemos de estar en pie cuando Cristo aparezca por segunda vez. Mis queridos hermanos y amigos, en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, por favor quiero que me acompañen. Primera de Tesalonicenses. A veces, mis queridos, el apóstol Pablo quería confortar a la iglesia de Tesalónica, porque muchos hermanos de la iglesia de Tesalónica habían muerto y muchos estaban perdiendo la esperanza. Y Pablo quiso confortarlos con esta promesa. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos del 15 en adelante. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, noten que el apóstol Pablo dice, nosotros los que vivimos. El apóstol Pablo anhelaba este día en el cual nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo anhelaba la segunda venida de Cristo. Los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchas veces nosotros, mis queridos hermanos y amigos, le damos énfasis a esto, pero el énfasis de este texto es el versículo 17, la última parte. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y muchas veces en la última parte la olvidamos y es el centro de lo que Pablo ha dicho. Y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo, el énfasis que le da a la segunda venida es estar para siempre
con el Maestro. Noten lo que dice el Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 2 y 4. Apocalipsis, el capítulo 21 y los versículos 2 y 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El énfasis es una eternidad con Cristo Jesús. El énfasis de la segunda venida, aunque no es primordial, aunque tiene que ver con eventos, también tiene que ver con estar con Cristo. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 3 en adelante, noten lo que dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El énfasis de la segunda venida de Cristo es que estaremos para siempre con nuestro Salvador. ¿Qué podemos decir del libro de segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo, por favor, quiero que me acompañen. Segunda de Timoteo, el capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6 al 8. Aquí el apóstol Pablo sabe que muy pronto ha de morir, pero él quiere dejar un consejo al joven Timoteo. Noten, segunda carta de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo número 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, yo ya voy a morir, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? El día cuando Cristo regrese por nosotros. En aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. No es solamente llamarnos pueblo guardador de los mandamientos de Dios y que espera la segunda venida de Cristo, sino es amar la venida de Cristo y amar al Salvador. Hace años, el pastor Ted Wilson impulsó un mensaje tan poderoso que removió las entrañas de la iglesia, y era no perder de vista el regreso inminente de Cristo por nosotros. Debemos orar, debemos estudiar y debemos testificar. Si nosotros perdemos de vista la segunda venida de Cristo, hemos perdido de vista nuestra identidad, pues nuestro nombre nos hace reconocer que esperamos el pronto regreso de Cristo por nosotros. Por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día. Uno, porque predicamos que el sábado es el día del Señor, según lo dice la Biblia. Y dos, porque anhelamos y esperamos y proclamamos que Cristo ha de volver por segunda vez muy pronto. Pero si nosotros descuidamos, mis queridos hermanos, la segunda venida de Cristo y descuidamos el día de reposo, hemos perdido de vista nuestra identidad. Tristemente, muchos hermanos se conforman con una situación mediocre al pensar que basta con esperar a Cristo y esperar que Cristo nos prepare cuando las cosas se estén dando. Ahora, no podemos esperar que Cristo nos prepare si nosotros no hemos puesto el recipiente para recibir el refrigerio del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro, mis queridos hermanos, primera carta a los Corintios, el capítulo número 2, primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No basta con llevar el nombre de adventistas. Debemos amar a la persona de Cristo Jesús. Amando a Jesús, amaremos la segunda venida de Cristo. Cuenta la historia de un hombre que se iba para
que su madre iba a hacer un viaje. Su madre viajó y no le dijo al hijo cuándo regresaría. El joven pastor todas las veces deseaba anhelantemente ver a la madre. ¿Por qué creen ustedes que el joven pastor anhelaba volver a ver a la madre? Porque la amaba. Los discípulos anhelaban volver a ver al maestro. El mismo apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, Juan, el discípulo amado, en el libro de Apocalipsis, en el versículo capítulo 22 y el versículo 20, el apóstol Juan agrega algo que salió de su interior. Esta palabra salió de lo más profundo de su corazón. Había pasado tiempo con Jesús. Llegaremos a amar la venida de Cristo cuando pasemos tiempo amando a Jesús. El apóstol San Juan, noten lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 19. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, ¿qué dice? Ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan agrega una palabra más y él dice, sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Juan anhelaba volver a ver al maestro. ¿Y por qué creen ustedes que anhelaba volver a ver al maestro? Porque había pasado tiempo con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos con Cristo nosotros? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando? ¿Y cuánto tiempo pasamos testificando? Tristemente, mis queridos hermanos, muchos nos hemos conformado con la situación laodicense, pensando que somos ricos, pensando que no tenemos necesidad de nada, sin darnos cuenta que la misma Biblia dice que necesitamos el colirio del Espíritu Santo para que podamos ver la vergüenza de nuestra desnudez. En espera del pronto regreso de Cristo por nosotros, nos debe confortar la promesa que Él volverá, queramos o no queramos. Y Él volverá por nosotros y Él anhela estar con nosotros en la eternidad. Queridos hermanos y amigos, en espera del pronto regreso de Cristo, es el momento de poder resplandecer como luminares en un mundo en convulsión. Es momento de poder invertir. Es el momento de poder poner nuestros talentos y nuestra vida al servicio de Dios. Ahora es el momento, mis queridos hermanos, de poder poner la mía de más. Ahora es el momento en que podamos decirle al Espíritu Santo, ayúdame a poder seguir adelante, a poder volverme de un siervo inútil a un discípulo activo en la obra de Dios. Mientras esperamos que Cristo regrese por nosotros, debemos orar, debemos estudiar y debemos testificar. Cuenta la historia, mis queridos hermanos, de un pastor. Él iba a llegar a una iglesia de 10,000 personas. Él iba a ser un sábado presentado como el nuevo pastor de la iglesia. Y el pastor hizo un experimento que me pareció interesante. El pastor se vistió de mendigo. Y el pastor, vestido de mendigo, fue ese sábado. Se sentó en las primeras bancas. Los diáconos, al ver al mendigo, le dijeron que se fuera para las bancas de atrás. Y mientras él miraba cómo los hermanos que entraban a la iglesia lo miraban con desprecio, él saludaba a las personas, muchos le rechazaban el saludo, muchos se apartaban de su lado, muchos lo miraban con asco, muchos se apartaban de él, lo denigraban. Cuando el anciano pasó al púlpito, el anciano dijo que se sentían sumamente felices al poder presentar al nuevo pastor de la iglesia. Cuando el anciano llamó al pastor hacia el frente, la gente se sintió admirada. Comenzó el mendigo a caminar en medio de la iglesia. Y cuando llegó a la plataforma, el pastor leyó un texto. El pastor leyó únicamente un texto. Y es el texto con el cual quiero finalizar. Y se encuentra en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 25. Y es el juicio a las naciones. Mateo, el capítulo 25. Y el versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y ahora noten, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos responderán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos y te dimos de beber? Y entonces noten lo que el rey dirá. Entonces les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El pastor en ese sábado dijo: veo una reunión social este sábado. No veo a la iglesia que Cristo anhela ver. Este sábado yo veo una reunión social. Muchos, cuando miraron al mendigo allá, comenzaron a llorar. Otros sintieron vergüenza. ¿Qué es la experiencia que nosotros tenemos mientras esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Estaremos en una reunión social? ¿O es la iglesia sin mancha, irreprensible, que Cristo desea ver? Mi llamado para esta noche, en espera del pronto regreso de Cristo por nosotros, es que anhelemos el pronto regreso de Jesús. Amemos la venida de Cristo, que no perdamos de vista que Cristo viene pronto por nosotros y que nos volvamos discípulos activos en la obra de evangelización del mundo. Oro para que el Espíritu Santo nos anime y nos fortalezca y nos ayude a resplandecer como luminares en este mundo en convulsión. Un abrazo de su amigo, de su hermano Caleb Flores. Que Dios les bendiga. No se turbe vuestro corazón, yo vendré otra vez, aunque el día ni la hora sabéis, yo vendré otra vez, y a los míos llevaré, los que con sangre yo compré. Oh, qué alegría será con mi Cristo vivir allá, y a los míos llevaré, los que con sangre yo compré. Oh, qué alegría será con mi Cristo vivir allá. A Moisés conocerán, a Daniel también habrán, a Noé les mostraré, también los que vivieron por la fe, y a los míos llevaré, los que con sangre yo compré. Oh, qué alegría será con mi Cristo vivir allá, y a los míos llevaré, los que con sangre yo compré. Oh, qué alegría será con mi Cristo vivir allá, y a los míos llevaré, los que con sangre yo compré. Oh, qué alegría será con mi Cristo vivir allá, y a los míos llevaré, los que con sangre yo compré. Oh, qué alegría será con mi Cristo vivir allá, con mi Cristo
Cristo vivir allá, con mi Cristo vivir allá.